Cuando el silencio se vuelve espeso, cuando las sombras se mueven sin razón, y cuando el mundo duerme, pero tú no puedes. Bienvenido a Después de Medianoche, donde los secretos se susurran, los miedos cobran forma, y nada es lo que parece. ¿Te atreves a quedarte despierto? La noche apenas comienza. Historia 1. La casa de los nombres que se olvidan. Elena Gamarra, 33 años, arquitecta, llegó al pueblo de Calmenia, un caserío minero en los Andes peruanos, para encargarse de la restauración de una casona abandonada del siglo XIX. La casa había pertenecido a la familia Arzubialde, fundadores del pueblo. Había estado cerrada por más de 70 años, tras un incendio que mató a casi todos los miembros. La casa había sido vendida a un proyecto turístico, y Elena debía evaluarla para convertirla en museo. Desde su llegada, sintió algo extraño. El aire dentro de la casa no tenía polvo, como si alguien lo limpiara cada noche. En su primera noche en la casa, Elena soñó con un niño que le preguntaba: ¿Tú sabes cómo me llamo? Al despertar, encontró sobre su cama una hoja escrita con lápiz. No olvides mi nombre. Si me olvidas, dejo de ser. Pensó que era una broma de algún poblador, pero no dijo nada. Ese día, al explorar el sótano, encontró una habitación secreta. Las paredes estaban cubiertas de nombres escritos a mano, con diferentes tipos de letra. Miles de nombres, algunos tachados, otros repetidos, y en una esquina, escrito en pintura roja: cuando no los recuerdas, regresan. Las noches empezaron a alargarse. El reloj se detenía a las 3:11 de la madrugada. Cada noche, las velas se apagaban sin viento, y en los espejos aparecían sombras sin reflejo corporal. Los sueños se volvieron más intensos. Cada vez que Elena soñaba, un nuevo nombre aparecía sobre su cama. Nombres de personas que ella no conocía. Comenzó a escribirlos en una libreta. El mismo niño del sueño apareció cada vez más viejo, noche tras noche. No me estás recordando. Te lo estoy dando todo y tú no lo usas. Si olvidas uno solo, vendrán todos. Buscando ayuda, Elena habló con la curandera local, Mamá Hilda, una anciana ciega que aún vivía cerca de las minas. Ella le contó que en 1894, la familia Arzubialde hizo un pacto con una entidad del cerro, un espíritu antiguo llamado Ilkamar, que exigía algo a cambio de protección y oro. Un nombre olvidado, uno cada luna nueva, porque el alma sin nombre es cuerpo para otro. Y si se interrumpía el pacto, todos los nombres regresarían. El incendio que destruyó la casa en 1952 no fue accidente. Fue un intento desesperado por destruir el altar de nombres, una sala secreta donde la familia guardaba los nombres que entregaban. Pero alguien sobrevivió, una niña, y con ella, el pacto incompleto. Elena ahora vivía en la casa donde se rompió el trato, y los nombres la estaban usando para ser recordados otra vez. Porque si nadie los nombra, no existen. Y si no existen, regresan deformes. Una noche, Elena dejó de escribir los nombres. Se negó. Pensó que era una alucinación. Al día siguiente, la libreta estaba vacía. No en blanco, vacía. Las hojas estaban limpias, lisas, como si jamás hubieran sido escritas. Y esa noche, no soñó con un niño. Soñó con todos. Decenas de figuras sin rostro, sin piel,
gritando nombres que no tenían boca para pronunciar. Nos prometiste memoria. Nos estamos pudriendo sin rostro. Y al despertar, su voz ya no funcionaba. No pudo hablar. Solo escribir. Elena regresó al sótano. Sabía lo que tenía que hacer. Tomó una tiza, y uno a uno, empezó a reescribir los nombres en las paredes. Sus manos sangraban. Las luces parpadeaban. El aire olía a tierra podrida y miel. Cuando terminó, solo escribió uno más. Su propio nombre. Y al hacerlo, escuchó detrás de ella. Gracias. Ahora tú también serás recordada. Por los que vendrán después de ti. La casa cerró sola la puerta del sótano. Años después, la casa fue vendida. Convertida en museo. En el sótano, los visitantes pueden ver miles de nombres en las paredes, incluido uno fresco, escrito en tiza blanca, más reciente que todos. Elena Gamarra, 1989. Y cada tanto, los guías dicen que aparece un nuevo nombre. Nadie sabe de dónde viene. Solo saben una cosa. Si recuerdas el nombre, lo salvas. Si lo olvidas, lo dejas volver. Historia 2. El juego de las voces. A las afueras de Oaxaca, México, se encuentra el antiguo orfanato Santa Beatriz de las Lágrimas, fundado en 1898, cerrado en los años 60 por condiciones inhumanas, y reabierto en 2012 como centro privado para niños rescatados del abandono. Ahí llegó Valeria Guzmán, maestra de 28 años, a dar clases de arteterapia. Al principio, todo parecía normal, pero había una regla que nadie le explicó, solo se la insinuaron. No les dejes hablar del juego. ¿Qué juego? Ellos sabrán cuál. Si lo mencionan, cámbiales de tema. Y sobre todo, nunca les preguntes quién gana. Valeria notó que algunos niños, los más callados, comenzaban a dibujar las mismas cosas. Un símbolo de 4 cruces unidas por el centro. Una figura negra con ojos alargados, sin boca. Un círculo de niños tomados de las manos, alrededor de un pozo. En una actividad, Valeria les preguntó: ¿qué están dibujando? Una niña le sonrió sin levantar la vista. El juego. El de los que escuchan. El de las voces que bajan por la garganta. Esa noche, Valeria escuchó algo. Risas. En el aula de arte. A las 2:37 de la mañana. Pero al entrar, encontró los dibujos pegados solos en el pizarrón. Y en tiza roja, escrito con letras torcidas. 1 finge. 2 repiten. 3 creen. 4 se abren. 5. Ya no son niños. Un niño llamado Tomás, de 7 años, comenzó a hablar en sueños. Describía lugares que no conocía. Adivinaba secretos de los cuidadores. Y decía: la voz está practicando conmigo. Cuando ya sepa hablar bien, va a pasar al siguiente. Días después, mordió a otro niño tan fuerte que le arrancó parte de la mejilla. Y cuando lo contuvieron, hablaba con acento de adulto. Un psicólogo lo entrevistó. El niño le dijo: «¿Tú también vas a jugar? Pero tú no vas a durar mucho. A los adultos, los cuerpos no les aguantan tanto». El psicólogo se suicidó 3 días después. Valeria, investigando, descubrió que en 1956 el orfanato fue cerrado tras un evento nunca explicado. 5 niños desaparecieron. Otros 10 fueron hallados en estado catatónico, murmurando frases sin sentido.
Una nota quedó grabada en la capilla del orfanato. Jugaron sin guía. Las voces hicieron equipo. Ya nadie los quiere de vuelta. Eran las mismas palabras que los niños actuales estaban escribiendo. Todo estaba volviendo a repetirse. El juego no había terminado nunca. Solo esperaba nuevos jugadores. Una noche, Valeria escuchó ruidos en el patio. Salió y vio a 12 niños tomados de la mano, haciendo un círculo alrededor del pozo antiguo. Cantaban una canción inventada. Siéntate dentro del círculo rojo. Di lo que ves sin miedo ni enojo. Cierra los ojos y abre la piel. Deja que hable el que vino con él. En el centro, uno de los niños cayó en trance y empezó a hablar con voz doble. Dijo algo que no olvidaría jamás. Ya no tienen que invocarnos. Ellos son nuestros. Ya no hay niños aquí. Solo cuerpos y reglas nuevas. El orfanato Santa Beatriz fue clausurado otra vez. Pero los niños no fueron reubicados. Desaparecieron en el papeleo. Nadie supo a dónde fueron. Valeria está internada. Dibuja compulsivamente el mismo símbolo. 4 cruces unidas por un centro abierto. Y repite en voz baja. No todos estaban poseídos. Algunos fingían. Pero cuando finges tanto tiempo, algo entra a jugar contigo. Y ya no sabes quién mueve la boca. Historia 3. El niño que jugaba al demonio. Luis, 9 años, vivía con su madre, Silvia, en una casa antigua de techos altos en Trujillo, Perú. Un niño callado, de mirada intensa. Le gustaba jugar solo. Inventaba voces. Hacía dibujos que quemaba antes de que los vieran. Un día, tras una fuerte pelea entre su madre y su padrastro, Luis fue a la escuela y dijo en voz baja: «Mi cuerpo ya no es mío. Tengo un demonio adentro. Se llama Moro». Lo dijo con una sonrisa pequeña, mientras tallaba una cruz invertida en su pupitre con un compás. En casa, Luis empezó a actuar raro. Hablaba dormido en una lengua inventada. Se despertaba con moretones que decía que Moro le dejaba cuando quería salir. Imitaba voces distintas. Vomitó plumas una vez. Movía los muebles cuando creía que lo miraban. Silvia, desesperada, pidió ayuda. Vinieron psicólogos. Luego un sacerdote. El niño no reaccionaba hasta que alguien lo acusaba de mentir. Entonces gritaba, se tiraba al suelo y decía: «Él se enoja cuando no le creen, y se va a meter en ti si dudas». Todos pensaban que era teatro, hasta que empezó a adivinar cosas. Luis empezó a decir frases que su madre reconocía, cosas que su difunto padre le decía a ella en secreto, frases exactas de una pelea que tuvo con su hermana a solas, años atrás. Sueños que nadie más conocía. Un día, en la misa, se acercó al sacerdote y le susurró al oído: «Tú tocaste a ese niño en 2006. El mar lo vio. Moro también». El sacerdote vomitó en el altar y renunció esa misma semana. Luis dejó de hablar de Moro, pero empezó a escribirle cientos de cartas, escondidas bajo su cama. Una decía: «Moro, al principio era solo para asustar, pero ahora me siento más fuerte cuando tú estás. Mamá me mira con miedo, y yo me siento importante. Tú me vas a cuidar para siempre, ¿verdad?». Las cartas dejaron de firmarse como Luis, y comenzaron a decir: «Te escribo desde dentro». Una noche, Silvia encontró a Luis en su cuarto, hablando solo. «¿Con quién hablas?». Luis sonrió.
pero no con su boca. Era como si algo dentro de él la estuviera usando. ¿No te gusta cómo juego, mamá? Luis, basta. Él se metió cuando yo le abrí. Pero ya no hay lugar para mí. Silvia gritó. Intentó tocarlo. Y entonces todas las luces se apagaron. Cuando regresaron, Luis estaba dormido en posición fetal, con marcas de dedos en el cuello, como si alguien desde dentro hubiera intentado salir o cerrar la puerta. Luis hoy tiene 19 años. Vive en un instituto psiquiátrico. Ya no responde a su nombre. Habla de sí mismo en tercera persona. Dibuja sombras con coronas rotas. Y cuando alguien lo llama por su nombre, repite. Él fingía. Yo no. Y en su habitación, los cuidadores han encontrado frases grabadas con las uñas en la madera. Jugar al demonio es como jugar al espejo. El que ríe primero, no siempre es el que se queda al final. Historia 4. Donde entra la voz. Irene, 27 años, llegó al convento de Santa Clara de los Dolores, en una región remota de Colombia, como parte de un retiro espiritual tras sobrevivir a un intento de suicidio. Su psiquiatra le recomendó aislamiento y silencio, pero el convento al que llegó no era un lugar común. No tenía electricidad, no tenía contacto con el exterior, y las monjas no hablaban, ni siquiera entre ellas. Al llegar, la Madre Superiora le dijo con ternura: «Aquí no curamos heridas. Aquí las desarmamos para ver de dónde vienen». La primera noche, Irene soñó con una niña sin rostro, que tocaba la pared desde el otro lado. La segunda noche, oyó una voz que no recordaba haber pensado. «¿Te gusta tu cuerpo? Si no, puedes dármelo un rato». Pensó que era parte del proceso, pero al despertar, sus uñas estaban ensangrentadas, y en su pecho, arañado con violencia, la palabra «abre». Irene trató de hablar con las monjas. Ninguna respondía, solo hacían gestos. Algunas tenían cicatrices de quemaduras en la boca. Encontró una Biblia en la celda antigua, pero las páginas estaban escritas a mano, y no con versículos. Eran confesiones. Ella entra por la garganta cuando lloras. Ella se sienta detrás de los ojos. Ella no grita, solo pregunta. Y tú le contestas, hasta que ya no sabes qué voz fue la tuya. En el día 12, Irene comenzó a perder tiempo. Despertaba en lugares donde no recordaba haberse dormido. Encontraba platos vacíos, aunque no recordaba comer. Y una noche, despertó en la capilla, completamente desnuda, con velas alrededor. Una monja la encontró. No la reprendió, solo le escribió en una libreta: «No es tu culpa, pero si la dejas entrar, ella se queda». Irene respondió: «¿Quién es ella?». La monja tragó saliva y escribió una sola palabra: «Yo». Y luego se cortó la lengua. Las cámaras que Irene llevaba en su mochila, por recomendación de su terapeuta, captaron cosas imposibles. Ella rezando en voz alta en latín, aunque no sabe latín. Ella hablando dormida con voz doble. Ella mirando directamente al lente, aunque la cámara estaba oculta. En una grabación se la oye decir: «Yo soy todas las mujeres que se tragaron el dolor sin decirlo. Yo hablo por ellas. Y tú, Irene, me abriste la puerta cuando no querías vivir». La Madre Superiora preparó el ritual. No un exorcismo. No lo llaman así. Lo llaman desenlace. Ataron a Irene al suelo de piedra. Rodearon su cuerpo con hojas de libros,
fragmentos de oraciones incompletas y fotografías de mujeres desconocidas. La voz gritó, insultó, rió, y luego lloró, como una niña. No quería hacerle daño a nadie. Solo quería estar en alguien, por un momento. Y se fue. Pero cuando Irene despertó, su primer pensamiento no fue suyo. Fue una pregunta. ¿Dónde está mi cuerpo ahora? Irene salió del convento. Dice que está bien. Pero a veces, cuando habla, usa el acento de otra persona. Y a veces, se queda quieta durante horas, mirando a la nada, hasta que su voz murmura. ¿Me recuerdas ahora, Irene? Porque yo sigo aquí. Solo que, estoy más cómoda. Historia 5. El ritual de Efraín. Padre Darío Alzamora, 57 años, exorcista retirado, vive en el exilio eclesiástico en un convento en Cusco, Perú. La Santa Sede lo sancionó tras realizar un exorcismo no aprobado, usando textos que no figuran en el ritual romano. Una noche, recibe la visita de un joven seminarista desesperado. Padre, mi hermana está poseída. Ya intentamos todo. Ella habla en lenguas que no existen. Y está muriendo. Darío se niega al principio. Pero al oír el nombre de la poseída, Ángela, un apellido que no escuchaba desde hace 30 años, y un susurro que había intentado olvidar. Ángela, 19 años, estudiante, fue hallada en el cementerio de Torata, hablando con una lápida abierta. Desde entonces, no come, no duerme, y cuando la bañan, su piel sangra como si le arrancaran vendas. Los sacerdotes locales no pudieron contenerla. Un psiquiatra intentó sedarla. Le explotaron los tímpanos en la sala. Cuando Darío llega, Ángela lo recibe con una sonrisa, antes de verlo. Y le dice, Efraín manda saludos, padre. Aún recuerda lo que hiciste en La Paz. Y vino por lo que es suyo. Darío acude a su escondite. Un libro sin título, encuadernado con cuero humano, escrito en latín, hebreo, y una lengua que nadie traduce. Un exorcismo precristiano, usado por herejes en el siglo XIII, que no expulsa al demonio. Lo obliga a mostrar su forma verdadera. Pero cada vez que se usa, algo se rompe del que lo invoca. Darío prepara la habitación. La sella con tierra de camposanto. Coloca espejos en cruz alrededor del cuerpo de Ángela. Y traza un círculo con cenizas de huesos bautizados. Inicia el ritual. Ángela flota. Sus ojos se invierten. Las velas explotan. Y la voz que sale de ella no es humana. Es múltiple. Como si 100 bocas hablaran al mismo tiempo. Otra vez tú, Darío. La última vez perdiste a tu hermano. ¿Ahora perderás tu fe también? Darío sigue rezando, pero no con el misal. Con frases del ritual de Efraín. Efra el Atzanaan. Sadrach, Emet. Muéstrate, demonio de carne fingida. Ángela se retuerce. Se divide. Por segundos, su cuerpo se duplica, como si dos formas pelearan por ocupar el mismo espacio. Y entonces, aparece una figura negra, sin rostro, sin extremidades claras. Solo una presencia, un hueco en la realidad, flotando sobre Ángela. El demonio. Darío clava el cuchillo ritual en su propia palma. La sangre debe caer sobre el símbolo invertido para sellar al demonio. Pero Efraín habla de nuevo. Tu sangre no basta. Ella abrió la puerta con desesperación. ¿Y ahora tú quieres cerrarla con culpa? ¿Estás seguro de que me estoy yendo? Ángela grita. Sus ojos vuelven. El demonio se contrae y desaparece. Todo parece en calma. Pero antes de irse,
Ella le toma la mano al sacerdote. Y en voz baja, dice: «Gracias. Pero ahora, ¿qué soy yo sin él?» Ángela fue internada. No recuerda nada. Pero en las noches, escribe con ambas manos al mismo tiempo. 2 textos distintos. Uno en español. Otro en un idioma que solo Darío reconoce. El padre Alzamora desapareció semanas después. Y en la puerta de su celda encontraron escrito con uñas: «El ritual expulsa al demonio, pero también lo siembra en el suelo del alma. ¿Quién lo recogerá la próxima vez?». Historia 6. No era el espíritu el que nos contestaba. Mi nombre es Isabel, y lo que te voy a contar sucedió en el 2007. Tenía 17 años, estudiaba secundaria en un colegio católico, y como muchos, creía que la Ouija no era más que una historia para asustar tontos. Todo comenzó por culpa de un castigo. Mi grupo tuvo que quedarse encerrado en la escuela un sábado, por un retiro espiritual. Eran 12 horas en un salón con velas, Biblias y dinámicas aburridas. Hasta que Valeria, una de las chicas más rebeldes del salón, sacó de su mochila un tablero. Mi hermana lo trajo de Estados Unidos, nos dijo, sonriendo. Dice que funciona si lo haces en un lugar donde ha habido muertes. Y lo había. Ese salón, años antes, fue capilla de monjas. Se decía que una se colgó de una viga, justo encima de donde estábamos sentadas. Éramos 5, Valeria, Fernanda, Paola, una chica callada que apenas conocía, Lucía, y yo. Colocamos el tablero sobre una mesa y encendimos 4 velas en cruz. Valeria hizo la pregunta típica: ¿hay alguien aquí? El puntero se movió. Lento, pero lo hizo. Marcó. S1. ESTA con acento. Todas gritamos y reímos. Supusimos que alguna la estaba moviendo. Lo intentamos otra vez. ¿Quién eres? SOYLM y SMO. ¿El mismo quién? ELQSTABANTS. Valeria se detuvo. Dijo que lo mejor era parar. Pero Lucía, la callada, susurró algo que nunca voy a olvidar. No pueden parar si él no se despide. Nos miramos entre todas. Nadie entendía cómo sabía eso. Lucía no hablaba casi nunca. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Paola. Lucía bajó la mirada y murmuró: porque yo ya jugué una vez. Y nadie me creyó. Al día siguiente, Valeria no llegó a clases. Ni el lunes. Ni el martes. La directora nos informó que había sufrido un accidente en su casa. Se cayó por las escaleras y se fracturó la mandíbula. Nadie entendía cómo. La encontraron en el suelo, con los dientes en la mano. Nos asustamos. Lucía me buscó. Me dijo que lo que había contestado el tablero no era un espíritu común. Era el que se hace pasar por los demás, me dijo. ¿Cómo sabes eso? Porque cuando jugué por primera vez, con mis primos, contactamos a mi abuelo muerto. Pero después de unas semanas, todos empezamos a tener sueños con un rostro sin boca. Y al final, mi primo menor se arrancó la lengua con un tenedor de plástico. No supe qué decir. Una noche, escuché 3 golpes en la puerta de mi cuarto. Pensé que era mi madre. Pero cuando abrí, no había nadie. Volví a la cama. Me cubrí. Y al darme la vuelta, el tablero estaba allí, sobre mi almohada. Yo no lo había traído. Nadie lo había tocado desde aquel sábado. Grité. Lloré. Tiré el tablero a la basura. Al día siguiente, amaneció sobre mi escritorio, con una palabra escrita: JOEGA. Fui a buscar a Lucía. Me abrió con los ojos llenos de ojeras. No duermo desde esa noche, me dijo. Él viene por las noches y me observa desde el techo. Se arrastra. No camina. Se estira.
como si no tuviera huesos. Me mostró su brazo. Estaba lleno de arañazos finos, como si un gato invisible la hubiese marcado. Esa noche, acepté jugar una última vez. Solo ella y yo. Pusimos el tablero en el centro del cuarto. No encendimos velas. Lucía temblaba. Yo también. Pregunté. ¿Qué quieres? El puntero se movió solo. VRM. ¿Por qué? QROSRRAL. Entonces lo vimos. La figura en el rincón. No tenía rostro. No tenía ojos, ni boca, ni nariz. Pero copiaba nuestros movimientos. Si yo me llevaba la mano al rostro, él también. Si Lucía parpadeaba, la figura hacía lo mismo. Y cuando corrimos, lo oímos reír. Una risa que venía desde el interior del tablero. Volví una última vez al salón de la escuela. Quería terminar el juego. Encendí las velas. Coloqué el tablero. Pregunté. ¿Qué eres? La respuesta. SOYLQSMPRSTA. ¿Qué buscas? UNNOMBRNVO. ¿Por qué yo? TMISTE. Entonces lo comprendí. Se alimenta del miedo. Para despedirlo, lo enfrenté. Le dije mi nombre. Le grité que no lo temía. El tablero vibró. Las velas se apagaron solas. Y el puntero se movió. ADIO con acento S. No sé si se fue de verdad. Pero desde esa noche, los espejos de mi casa están cubiertos. Porque a veces, al caminar por el pasillo, mi reflejo no camina conmigo. Historia 7. No era mi reflejo. Mi nombre es Claudia, y juro que durante años pensé que todo lo que vi era producto del estrés, la ansiedad, o tal vez, de mi necesidad absurda de encontrarle sentido a algo que nunca debí intentar entender. Todo comenzó con un espejo. No uno antiguo ni decorado como en las películas, solo un espejo rectangular de baño, de esos que te devuelven el rostro cansado y los ojos hinchados cada mañana. Yo vivía sola en un pequeño departamento en la Ciudad de México. Me acababa de mudar luego de que mi madre muriera, y no había muchas cosas que me conectaran con alguien más. El departamento venía con pocos muebles, entre ellos ese espejo. Una noche, mientras me lavaba la cara, noté algo que me heló la espalda. Mi reflejo sonrió, pero yo no. Pensé que era cansancio. No le di importancia. Pero el reflejo lo volvió a hacer 2 noches después. Esta vez, me observó fijamente por casi 3 segundos después de que yo ya había bajado la cabeza. Y parpadeó tarde. Lo ignoré por semanas. Hasta que comenzó a responderme. Sí, responderme. Cuando estaba sola, hablaba conmigo misma, cosa común, lo sé, pero un día dije en voz baja, frente al espejo. Estoy cansada. Y mi reflejo murmuró, sin mover los labios. Yo también. Pero no dormimos igual. Pensé que era mi imaginación, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Hasta que dejé de verme a mí misma. No era yo. La figura en el espejo tenía mi cara, pero el cabello suelto, el cuello cubierto de marcas oscuras, los ojos hundidos, y una sonrisa que parecía no pertenecerle. Empecé a tapar el espejo con una toalla, pero cada mañana, al despertar, la toalla estaba en el suelo, y el espejo, empañado con marcas de manos pequeñas. Una noche, mientras dormía, me despertó un sonido seco, como si alguien hubiera golpeado el espejo desde dentro. Me levanté, fui al baño, y estaba ahí. Ella me miraba, sin parpadear, detrás de mí, aunque yo estaba sola. Y cuando di un paso atrás, ella no se movió. Se quedó allí, sonriendo. Y entonces, golpeó el cristal desde su lado. Toc, toc, toc.
¿Ya me ves ahora? Busqué al dueño anterior del departamento. Me costó, pero encontré a su sobrina. Le pregunté por teléfono si alguien más había vivido ahí. Solo me dijo, ¿todavía está el espejo? Sí. Hubo un silencio largo. Casi un suspiro. No lo toques. No lo rompas. No lo mires más de lo necesario. Ella está atrapada en los reflejos, y cada persona que la ve le abre una grieta. Le colgué. Estaba temblando. Esa noche, soñé que me despertaba en un lugar blanco, rodeada de miles de espejos rotos. Y en cada uno de ellos, ella salía, gateando, desde dentro. Comenzaron a aparecer fisuras en el espejo, pequeñas, como venas. Una noche, oí una voz que me susurraba desde el baño. ¿Quieres saber quién fui? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué no te dejo dormir? Entré. El espejo estaba completamente empañado, pero había algo escrito en él desde adentro, con un dedo. Mírame hasta que me recuerdes. Y entonces lo vi. Una visión, no sé si real o insertada. Una mujer atada a una silla, obligada a mirar su reflejo durante días. Alguien la forzaba. La grababan. Ella lloraba sangre. Y luego, se reía. Y comprendí. Esa mujer había sido paciente de un psiquiátrico clandestino, donde los tratamientos incluían obligar a los internos a enfrentarse a sí mismos frente a un espejo por días sin dormir. Ella fue la última. Y cuando murió, algo de ella se quedó atrapado en el reflejo. Decidí irme del departamento. Dormí una última noche, pero al despertar, no estaba en mi cama. Estaba en el baño, frente al espejo, desnuda, de pie, los ojos abiertos, y ella estaba detrás de mí, sonriendo. Ahora que me ves, tú también te quedas. Y por primera vez, sentí que mi cuerpo no respondía. Grité, lloré, me mordí la lengua. Pero fue mi reflejo el que comenzó a vestirse. Fue mi reflejo el que se fue al trabajo. Fue ella quien se convirtió en mí. Y yo aún estoy aquí, detrás del cristal, esperando que alguien me mire y me recuerde. La noche guarda más secretos de los que imaginas. Pero por ahora, es momento de cerrar los ojos, aunque sabes que no estarás solo. Gracias por acompañarme en este viaje entre sombras. Suscríbete, si te atreves a volver. Y recuerda, después de medianoche, lo que escuchas ya no se olvida. Hasta la próxima oscuridad.